Antes de pasar propiamente a la formulación, sobre los cuales debemos tenerlos claros, ¿no? Es la biodisponibilidad, factibilidad de manufactura, buenas prácticas de manufactura, la parte de transferencia y la parte de ciencia y riesgo que ha sido incorporada al nuevo manual de buenas prácticas de manufactura de septiembre de 2018. Con respecto a la formulación, no vamos a revisar amplios detalles de formulación, vamos a revisar algunos importantes que también se espera que los alumnos tengan conocimientos al respecto, ¿no? La solubilidad, que es un elemento que probablemente aquellos que han sido mis alumnos están un poco cansados de escucharme, ¿no? La solubilidad está gobernada por la ecuación de Noyes-Whitney, ¿no? Y lo que nos dice esta ecuación es lo siguiente, ¿no? Que la diferencia de masa versus el tiempo, en otras palabras, la velocidad, depende de A, que es A, el área superficial. No he querido poner los otros, esto tiene, digamos, esta ecuación de Arrhenius tiene una serie de explicaciones allí, con una serie de descripciones, no es el objetivo, ¿no? Como les digo, no es un sábado por la tarde y tampoco se trata de hacerlo tan pesado. ¿Cuál es lo fundamental aquí? Lo fundamental acá es que se van a disolver más rápido los sólidos que tengan una mayor área superficial, ¿no? Un sólido de este tamaño se va a disolver mucho más rápido que un sólido de este tamaño, ¿no? Eso es algo importante que deberíamos tenerlo bien claro. Bien claro para qué. Esto, digamos, lo puede saber un estudiante, pero ¿cómo se va a traducir esto a nivel de industria? Se va a traducir en que es decir, el concepto de que si el área superficial es más amplia en un determinado material, ese se va a disolver más rápido, correcto, es un lindo concepto de ciencia. Pero ¿cómo lo llevo a la industria? Esto se tiene que transformar en una especificación de calidad. Es decir, debemos de hacer, si tenemos un principio activo que no es muy soluble en agua y nosotros hacemos que se disuelva más porque lo compramos de un tamaño de partícula específico, pues ese dato debe transformarse en una especificación. Ese tamaño de partícula debe transformarse en una especificación de esa materia prima. ¿Por qué razón? Para que siempre se compre la materia prima de ese mismo tamaño de partícula, ¿no? Y esto se ha ido complicando un poco más. Desde el año 1995, Amidón y un grupo de investigadores establece el sistema de clasificación biofarmacéutica. En el sistema de clasificación biofarmacéutica existen 4 grupos de principios activos, ¿no? O se clasifican en función a su solubilidad. Acá dice el volumen requerido para disolver la dosis más alta, digamos solubilidad. Y la permeabilidad en 4 grupos. Clase 1, clase 2, 3 y 4. El peor caso de esto, ¿cuál es? En la clase 4, porque son principios activos insolubles e impermeables, ¿no? Y la clase 2, que son insolubles pero permeables. ¿Qué es lo que está pasando en los últimos 20 años? Pues el 70% de principios activos que se han lanzado al mercado, ¿no? De productos farmacéuticos, digamos, el 70% de activos de los productos lanzados al mercado en los últimos 20 años o 10 años, el 70% son de clase 2, es decir, son insolubles. El 20% son de clase 4. Y apenas un 10% están entre la clase 1 y 2, ¿no? Miren, ¿por qué es importante esto? Es importante esto, perdón, el 10% están entre la clase 1 y 3. ¿Por qué es importante? Porque tenemos un 90% de principios activos que en resumen son insolubles. Entonces, ese es el mundo donde vamos a trabajar, con una serie de principios activos insolubles. Y la primera aproximación que deberíamos tener a enfrentar un principio activo insoluble es lo que acabamos de ver, la ecuación de Noyes-Whitney. Entender la relación entre el tamaño de partícula y la velocidad a la cual se disuelve un sólido. Es el primer principio que se espera que un estudiante, digamos, lo tenga bien claro. No de memoria la ecuación, no a deducir la ecuación, de ninguna manera, jamás le van a pedir eso en cualquier trabajo, ¿no?
pero sí tener bien claro el principio que el tamaño de partícula condiciona la velocidad de disolución, porque el medio en el cual estamos desarrollando productos es un 90% de productos que tienen un principio activo insoluble. Insoluble. Ahora, antes de pasar al tema siguiente, ¿no? Aquí también, ya es momento de empezar a ver esto con una perspectiva un poquito más amplia. A medida que está pasando los años, ¿por qué se están generando principios activos más insolubles? ¿Por qué se están generando principios activos más insolubles? Eso es una pregunta importante. En los últimos años se están desarrollando productos farmacéuticos utilizando simuladores, ¿no? Es decir, se simula el receptor y en función a esas moléculas o a esas moléculas que forman el receptor, se empiezan a diseñar las moléculas utilizando en los ordenadores o las computadoras, ¿no? Entonces se están haciendo moléculas, se están diseñando moléculas mucho más específicas para esos receptores. ¿Qué es lo que eso está generando? Esos receptores o esas dianas farmacológicas son afines a moléculas mucho más hidrofóbicas. Por eso es que están surgiendo una gran cantidad de principios activos insolubles. Esa es la explicación porque se está haciendo mucho más eficiente el descubrimiento de nuevas moléculas a raíz de la incorporación del desarrollo automatizado de moléculas. Como ya se tiene un conocimiento mucho más preciso de esas dianas, de las moléculas que forman esas dianas, entonces se están desarrollando moléculas específicas para esas dianas. Pero ¿cuál es el problema de esto? Que se están generando una serie de principios activos tremendamente insolubles en agua o muy pobres, con muy pobre solubilidad acuosa. Esa es la explicación. Entonces, ese es el mundo al que vamos a salir, ¿no? Este 90% es el mundo en el cual ustedes van a desempeñarse en investigación y desarrollo. Entonces, ese 90%, lo primero que deberíamos tener claro es la explicación de Noyes-Whitney, la relación entre el principio activo y su tamaño de partícula y su velocidad de disolución, pero también un ámbito adicional, ¿no? Todas las nuevas tecnologías que existen para solubilizar fármacos, tenemos desde los años 70, dispersiones sólidas, ¿no? Dispersiones sólidas. En la facultad recién estamos empezando a trabajar tesis de dispersiones sólidas, ¿no? ¿Qué más tenemos? Tenemos absorción de principios activos en nanoporos, ¿no? Absorción de principios activos en nanoporos. ¿Qué más tenemos? Uso de contraiones, ¿no? Ahí tenemos 3 ejemplos y de tecnologías, metodologías, nuevas técnicas que nos permiten solubilizar estos fármacos, ¿no? Los que son insolubles. Aquí hay una característica adicional antes de continuar con la presentación al momento de ver esta tabla. Primero, dice la bibliografía que los que son de clase 2, es decir, son insolubles pero son permeables, se pueden trabajar tranquilamente con la formulación, es decir, se puede formular, ponerle los excipientes necesarios para que los principios activos de clase 2 no logren solubilizarse. Pero los de clase 4 necesariamente, dice la teoría, necesitan alguna técnica específica para incrementar su solubilidad. Entonces allí se espera, digamos, que el estudiante aquí tenga conocimiento sobre la ecuación de Noyes-Whitney, la relación área superficial disolución, la relación área superficial velocidad de disolución, que conozca el sistema de clasificación biofarmacéutica, ¿no? El artículo donde Amidón sustenta esto tendrá 8 páginas, hay que darnos el tiempito de darle una mirada y leerlo, que le dé una mirada a las nuevas técnicas sobre solubilización de fármacos y, ¿por qué no?, los invito a evaluar la posibilidad de hacer tesis sobre esos temas, ¿no? Ya que a nosotros, digamos, si estamos reunidos aquí viendo estos temas, nos apasiona la tecnología farmacéutica, pues veamos esos temas, veamos esa posibilidad, ¿no?, en cuanto volvamos al modo presencial. Y mientras estamos en el modo virtual, probablemente vamos a tener una gran cantidad de tesis o varias tesis de revisiones bibliográficas. Podemos hacer una revisión bibliográfica sobre las técnicas de solubilización de fármacos, ¿no? De modo que ya establecemos un marco teórico sobre el cual trabajar. Otro elemento, el polimorfismo, ¿no? ¿Qué cosa es el polimorfismo? ¿Qué esperamos que un estudiante sepa sobre el polimorfismo al llegar a la industria? Bueno,
que sepa que lo que debería saber es que existen las formas sólidas. Los sólidos pueden existir en la naturaleza de dos formas, de forma amorfa y de forma cristalina. Las formas cristalinas, miren, la forma amorfa y la forma cristalina, ¿no? Aquí están las formas cristalinas, son ordenadas, las formas amorfas tienen las moléculas desordenadas. Los polimorfos que vienen a ser, pueden hacer diferentes ordenamientos de esas moléculas. Es decir, en la forma cristalina, un material puede tener diferentes polimorfos porque se pueden ordenar de esta manera o se pueden ordenar de esta manera. Y esto no tendría nada de extraño, pero ¿dónde viene el desafío? Es que si un material está ordenado de esta manera y un material está ordenado de esta manera, siendo la misma estructura, siendo la misma sustancia, va a tener comportamientos distintos, va a tener comportamientos diferentes que afectan las formulaciones, ¿no? Entonces, digamos, a veces aquí siempre ocurre una sutil confusión, ¿no? Los sólidos, voy a volver a repetir la idea, ¿no? Los sólidos pueden existir en una forma amorfa, moléculas desordenadas, forma amorfa, moléculas desordenadas. O los sólidos pueden ser cristalinos, cuyas moléculas están ordenadas. En sus formas cristalinas, los sólidos pueden presentar polimorfos, es decir, diferentes ordenamientos moleculares, lo cual no tendría nada de raro, pero lo complicado o el desafío está en que presentan diferentes características, ¿no? Aquí vemos un gráfico, otro gráfico de lo que es un polimorfo, ¿no? Miren estas moléculas que tienen forma de bastones, se pueden ordenar de esta manera en un polimorfo A u ordenar de esta otra manera en un polimorfo B. Y el polimorfo A y el polimorfo B pueden tener diferentes características, pueden expresar diferentes características físicas y químicas. Vamos a hablar de una, el punto de fusión. A veces los polimorfos se diferencian por su punto de fusión. Aquellos que tienen un punto de fusión alto significa que tienen un entramado fuerte, ¿no? Forman una malla fuerte. Son, por tanto, si el entramado es fuerte, es muy difícil de remover moléculas individuales de ese sólido, por ende tiene una baja tasa de disolución. Punto de fusión, los que tienen un punto de fusión bajo, tienen una red débil, ¿no? Se puede fácilmente remover las moléculas y presentan una alta tasa de disolución. Entonces, los polimorfos son diferentes ordenamientos moleculares de una misma sustancia, los cuales pueden exponer o pueden expresar diferentes características físicas. Por ejemplo, el punto de fusión. Dos polimorfos, el polimorfo A y el polimorfo B, por ejemplo, de una misma sustancia, pueden tener diferentes puntos de fusión. Cuando los puntos de fusión son altos, significa que el entramado es un entramado fuerte. Entonces, las moléculas están muy unidas entre sí. Va a tener una baja tasa de disolución. Ocurre todo lo contrario con aquellos polimorfos que presenten un punto de fusión bajo, donde sus moléculas tienen un enlace mucho más débil entre sí y por ende se disuelven más rápido. Entonces, lo primero que podríamos inferir aquí cuando hablamos de polimorfos es que podrían afectar en la tasa de disolución. Y recordemos que al inicio de esta presentación habíamos dicho que las características de las formulaciones que buscamos es que sean biodisponibles, ¿no? Y si ya tenemos por aquí un polimorfo de una misma sustancia, uno que se disuelve más rápido y uno que se disuelve más bajo, entonces cuando existen estas situaciones, no nos queda otra cosa que utilizar un equipo para identificarlos. Esta es una fotografía de un calorímetro diferencial de barrido, ¿no? Que también ya está empezando a ingresar a los laboratorios con mayor vigencia, porque ya el tema de polimorfismo se hace cada vez más complejo. ¿Y por qué se hace cada vez más complejo? Porque cerca del 40% de las moléculas orgánicas presentan el fenómeno de polimorfismo. Igual, van a salir ustedes al mundo de la industria, así como van a tener un 90% de principios activos insolubles, súmenle a eso, un 40% de principios activos que presentan polimorfismo, ¿no? Presentan polimorfismo. Ya vimos que pueden ser varias las características que expresen de forma diferente los polimorfos, ¿no? Pueden ser varias las características. Sin embargo,
Vamos a hablar solamente de los puntos de fusión. Entonces, hay la necesidad de que los estudiantes tengan un concepto, no, obviamente no se les va a pedir que sepan manejar un DSC, de ninguna manera, pero que sepan claramente qué técnicas podemos emplear para poder identificar polimorfos. Y una de esas es la calorimetría diferencial de barrido, ¿no? ¿Para qué nos sirve un calorímetro diferencial de barrido? Pues para lo siguiente. Nos va a dar estos termogramas, ¿no? Y lo que va a medir este equipo es los puntos de fusión, ¿no? Ustedes observan acá la temperatura y acá tenemos entre 220 y 240 diferentes picos que marca el punto en el cual se ha fundido la muestra, ¿no? El equipo del calorímetro diferencial de barrido se coloca una porción de la muestra, ¿no? Este le eleva la temperatura y ustedes saben que para que un material cambie de estado sólido a un estado líquido, absorbe energía o elimina energía, ¿cierto? Entonces, esas variaciones en la energía es la que mide este equipo, ¿no? Y lo que observamos aquí es que tenemos, bueno, una forma amorfa de una sustancia y tenemos una forma polimórfica forma 2, forma 3, forma 4, y miren la diferencia en los puntos de fusión. Eso es, en este caso estamos hablando de un pico endotérmico, ¿no? Está absorbiendo energía para cambiar de fase, ¿no? Esperamos aquí, o se espera que el estudiante, digamos, tenga una noción básica de lo que es la calorimetría diferencial de barrido como instrumento para poder utilizar o para poder diferenciar los polimorfos existentes, ¿no? Nadie les va a pedir, obviamente, que sepan operar un equipo, un calorímetro diferencial de barrido, pero sí tener una idea clara, primero, de cómo los polimorfos impactan en el desarrollo de productos y segundo, cómo esto puede ser medido, puede ser determinado, ¿no? Y aquí tienen un ejemplo interesante con el calorímetro diferencial de barrido. Otro aspecto que también siempre es clave que los estudiantes lo tengan claro, las propiedades de flujo. ¿Por qué? Hablar de material particulado nos debe hacer pensar que no solamente se utiliza a nivel de la industria farmacéutica, también se utiliza a nivel de la industria alimentaria, también se utiliza a nivel de la industria de los detergentes, etcétera, ¿no? Si no, cierren sus ojos 30 segundos y piensen en el supermercado, ¿no? A cualquier supermercado que hayan ido y cuántas cosas están en sobres, en cajas, en frascos o en cualquier envase que sea material en polvo. Muchísimos, ¿no? Muchísimos. ¿Ya? Entonces, las propiedades de flujo de los materiales particulados es tremendamente importante que lo tengan bien claro, ¿no? El concepto de ángulo de reposo, ¿no? El concepto de los índices de compresibilidad o CAR y el índice de Hausner, ¿no? Que lo que nos indica es desde una fluidez muy buena hasta fluidez muy pobre, ¿no? Cómo calcularlo y cómo determinarlo, no es el objetivo de esta presentación aburrirlos con ello, pero sí indicarles que aquí va a haber probablemente gran parte de su trabajo, ¿no? Justo hace unas semanas conversaba con 2 exalumnos que ahora están trabajando en lo que es caracterización de procesos, ¿no? Y probablemente viendo mucho de estos conceptos de fluidez de materiales particulados, ¿no? Entonces, este es un ámbito importante, no solo en la industria farmacéutica, les digo, en la industria alimentaria, en la industria de detergentes, en la industria cosmética, ¿no? Todo aquello que sea un material en gránulos o polvo que esté en un sobre, en un frasco o en una caja, inmediatamente acuérdense que debemos de tener muy claro los conceptos de propiedades de flujo, ¿no? Y aquí recordar algunos conceptos básicos, ¿no? ¿Qué es lo que genera que las partículas se muevan, ¿no? ¿Qué es lo que genera o mueve a esas partículas? Las fuerzas que conducen las driving forces, ¿no? Las fuerzas que conducen el movimiento de esas partículas. Bueno, tenemos en primer lugar la gravedad, ¿no? La cantidad, ¿no? Una cantidad mayor de material va a fluir, ¿no? El ángulo de inclinación, por ejemplo, aquí pensemos en los ángulos que deberían tener las tolvas que contienen el material. Ahí ya podemos vincular nuestra carrera al ámbito de la ingeniería de diseño, ¿no? O alguna otra fuerza aplicada, ¿no? Para quienes ya han desarrollado los cursos de tecnología farmacéutica 1 y 2, aquí hablamos de agitadores forzados, por ejemplo, que mueven el material particulado, ¿no? O cualquier agitador que esté presente dentro de un contenedor para forzar el material a moverse, ¿no? Entonces, todas estas fuerzas son las que ayudan a que el material se mueva.
¿no? Repito, el ángulo de inclinación, la masa, la gravedad, alguna fuerza que se aplique. Pero hay un conjunto de fuerzas que se oponen a ese movimiento, que se llaman fuerzas de arrastre o drag forces, ¿no? Que son las fuerzas electrostáticas que hacen que las partículas se peguen entre sí, la cohesión y la adhesión, el contenido de humedad y los enlaces mecánicos, ¿no? Todos los ejemplos que están aquí impiden el movimiento de las partículas. Allí, tener este conocimiento básico también nos va a ayudar muchísimo, muchísimo, ¿no? Porque un primer problema que generalmente se presenta en cualquier empresa que maneje material particulado es el flujo. Estoy plenamente seguro de ello, y lo he visto también a lo largo de mi desarrollo profesional, que el flujo es un problema muy difícil, ¿no?, de manejar. Por eso en otros países existen, creo que ya lo he mencionado en alguna oportunidad, algunos estudiantes, maestrías en lo que es la caracterización del estado sólido, porque en lo que es material particulado el nivel de conocimientos es tremendamente amplio para poder manejar esto que está aquí. Como principio básico, lo que deberíamos tener claro es que aquellas partículas que tienen un tamaño mayor a 250 micras van a tener un flujo libre, ¿no? Partículas grandes van a fluir libremente. Aquellas que tienen alrededor de 100 micras un flujo pobre, alrededor de 10 muy cohesivos, porque en estas pequeñas predominan las fuerzas de cohesión, quieren estar muy juntas, ¿no? Mientras más pequeñas las partículas, más grande es su carga eléctrica, ¿no? Entonces se adhieren entre sí, se juntan entre sí. Mientras más grandes son, no hay tanta carga eléctrica y fluyen libremente. Entonces, estos conceptos, los conceptos de ángulo de reposo, los conceptos de índice de Carr, índice de Hausner, fuerzas de arrastre, las fuerzas que generan el movimiento y los conceptos básicos de flujo deberían estar muy claros. No solo para la industria farmacéutica, también para la industria química, cosmética, alimentaria, ¿no? Porque esto va a tener una serie de efectos importantes. Efectos en la formulación para seleccionar diluyentes, ¿no? Partículas de igual tamaño se van a mezclar más homogéneamente que partículas de diferente tamaño. Partículas de igual tamaño van a evitar segregación y facilitan la homogeneidad. Ya hemos dicho que mientras partículas son más pequeñas no fluyen bien. El volumen de polvo, momento de encapsular o comprimir, está condicionado también por el tamaño de las partículas, que pueden generar una variación en los pesos, ¿no? Cada que ven ustedes un sobre, un frasco, una caja que contiene material particulado, inmediatamente asócienlo con que hay un control de pesos, ¿no? Por eso es que en las cajas van al supermercado y dice contenido neto, ¿no? Tanto. Esto tiene que estar bajo control en una máquina que lo ha envasado. Entonces, allí influye tremendamente el flujo de las partículas. Y otro elemento importante es el impacto del tamaño de partícula en la biodisponibilidad, ¿no? Sabemos que mientras más pequeñas las partículas, más rápido se disuelve y por ende van a tener una influencia directa en la biodisponibilidad. Adicionalmente a los conceptos de formulación que vimos, también se espera que los estudiantes, digamos, tengan conceptos claros de lo que es la compatibilidad de excipientes, ¿no? Decíamos que un principio fundamental de desarrollar productos farmacéuticos es que estos sean estables, ¿no? Que no haya una reacción química entre ellos, que genere una inestabilidad. Y esto se ha hecho en los últimos años, desde el año 2010, probablemente tal vez 2005, ¿no? Mucho más importante porque la farmacopea está empezando a medir lo que se llaman las impurezas, ¿no? Todos sabemos que los principios activos son moléculas orgánicas. Esas moléculas orgánicas tienen una ruta de síntesis, pero al sintetizarse el principio activo, también se sintetizan otras moléculas, ¿no? Y esas moléculas se ha detectado que afectan la seguridad de un medicamento, es decir, pueden tener un efecto tóxico, ¿no? Y aquí, de repente, les menciono un ejemplo muy clásico, ¿no? A veces hay pacientes que toman, por ejemplo, medicamentos crónicos que nos indican que el comprimido, la tableta de tal laboratorio, por ejemplo, les genera dolor de cabeza, mientras que el que toman habitualmente no. ¿Por qué creen que ocurren esos dolores de cabeza? Es porque hay esos productos que son las impurezas que lo tienen un tanto más elevado.
Entonces, ¿qué es lo que ha hecho la farmacopea? En los últimos años está empezando a incorporar ese control de impurezas, a los productos farmacéuticos. Ahora, esas impurezas, expliqué que se podían generar en la ruta de síntesis del principio activo, pero también se pueden generar en el propio proceso por acción de algún solvente, por acción de la temperatura o por la reacción con otro excipiente, ¿no? Por esa razón es que se hacen estas matrices, ¿no? Donde tenemos al principio activo en una proporción de 1 y se hacen combinaciones, por ejemplo, con un diluyente de A, con un diluyente B, se combinan en proporción 1:1 el principio activo con ese diluyente. Principio activo con un diluyente B, el principio activo con este aglutinante A, con el aglutinante B, con el disgregante A, con el disgregante B, se combinan en proporción 1:1, generalmente así es como se hace, se colocan en frascos, ¿no? Esos frascos, un grupo de ellos se decan a temperatura ambiente y otro grupo se somete a un estrés, nuevamente aparece aquí Arrhenius, ¿no? Donde lo pongo a una temperatura de 40 grados y a una humedad relativa de 75%. Entonces lo que vamos a observar cuando pase el tiempo es que al elevar la temperatura acá pueden generarse reacciones químicas, ¿no? Entonces la preparación de estas muestras, que digamos son de detalle, de mucha precisión en pesos, generalmente se trabajan con los practicantes o las personas que tienen unos primeros meses en la industria farmacéutica, ¿no? En el ámbito de desarrollo. Entonces es importante que comprendan y que tengan un concepto claro de por qué se hacen, con la precaución que se deben hacer, porque sirven para obtener información valiosa de cómo va a funcionar nuestra formulación. Con respecto a los procesos de manufactura y selección de los excipientes, básicamente hay 3 métodos para fabricar productos en la industria farmacéutica, son la granulación húmeda, granulación seca, compresión directa. Deben tener claro el tipo y grado de excipientes que existen. Les digo que lo tengan claro, no les digo que memoricen nada, ¿no? Porque para eso hay libros abundantes sobre el tema. Un libro básico que nos va a servir y que lo van a manejar siempre que estén en el área de desarrollo es el Handbook de excipientes farmacéuticos, ¿no? Ahí tenemos los grados y tipos de excipientes. Es importante que un estudiante que va a hacer carrera en el ámbito de desarrollo sea minucioso y sepa qué información va a encontrar en este libro, ¿no? Especialmente sobre los tipos y grados de excipientes para, digamos, que les sea familiar al momento de desarrollar algunas pruebas que generalmente se les encargan, ¿no? Con respecto a ir aprendiendo a formular, la menor cantidad, siempre el criterio es elegir para una fórmula la menor cantidad posible y tener una justificación técnica para su inclusión. No hay que incluir las cosas por incluirlas, porque me parece, porque me dijeron, porque se ve bonito, ¿no? Eso no es una justificación técnica. Aquí, aquellos que ya vayan a la industria, les recomiendo hacer la siguiente investigación, muy simple, ¿no? Muy sencilla. Hablen con las personas de mayor antigüedad en la industria y pregunten a la empresa donde vaya y pregúntenles cuál es la fórmula más antigua, ¿no? O las fórmulas más antiguas. Luego vean las fórmulas de esos productos antiguos y vean las fórmulas más modernas. Se van a dar cuenta que las fórmulas más antiguas tenían una serie de componentes, ¿no? Que los farmacéuticos le adicionaban a la fórmula, muchas veces sin un conocimiento técnico, muchas veces porque se hacía así siempre o muchas veces porque se veía bonito u otra razón, ¿no? Actualmente las fórmulas, por lo que acabamos de mencionar, que ya se está empezando a definir o a cuantificar las interacciones entre el principio activo y los excipientes, la estrategia es tener una menor cantidad posible de excipientes, ¿no? Esto obviamente lo van a ir aprendiendo a medida que pasen más meses en la industria, pero cuando, digamos, lo que sí se espera de un estudiante es que esté familiarizado con un libro como el Handbook de excipientes y la información que va a encontrar ahí. Familiarizado con la información que va a encontrar, no que se memorice todo el libro, ¿no?